El mensaje de hoy se titula Testimonios Cristianos. Y nuestro texto va a ser Filemón, versículos 22 al 24, porque esta epístola solamente tiene un capítulo. Los versos 22 al 24 nos van a mostrar algunas personas que podemos considerar, de acuerdo a otros textos de la Biblia, sus conductas, sus testimonios, sus ejemplos que nos dejan para que nosotros los podamos vivir el día de hoy. El apóstol Pablo está terminando su epístola a este hombre llamado Filemón, y al terminar su epístola está enviando saludos de parte de él y su grupo a la gente que está en Colosas, ahí en la casa de Filemón, su amigo. Y al mencionar aquí algunos creyentes de esta iglesia del primer siglo, pues es importante conocerlos un poquito más de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque son personajes que vamos a conocer allá en el reino del Señor, con quienes vamos a compartir en el reino de Dios y que viviremos con ellos juntamente con el Señor eternamente. Y hay aquí una cantidad de testimonios que nosotros, por la gracia del Señor, que Él va a mencionar al final de su epístola, nosotros podemos disfrutar. Porque nada podemos hacer sin la gracia fortalecedora de nuestro Padre Celestial. Muy bien, entonces lo primero que yo encuentro acá es un testimonio de optimismo visto en la persona de Pablo. ¿Por qué digo así? Porque ya va a ver usted que Pablo aquí se va a mostrar como un gran optimista. Y sabe usted que en la vida solo hay dos tipos de personas. Están los optimistas y están los pesimistas. El concepto de optimismo en psicología es lo opuesto al pesimismo. Es esa disposición de espíritu que aguarda lo mejor, que aguarda lo más positivo de todo en medio de las circunstancias de la vida. Es algo que no le permite, como es el pesimista en sentido contrario, el pesimista que todo lo hace desanimarse, todo lo ve en desventaja. No hay nada que el pesimista pueda ver que pueda él obtener algún resultado positivo, sino todo lo ve negativo. Pero hoy vamos a ver entonces que Pablo, en primer lugar, Pablo era un hombre muy optimista. En el verso 22 dice, le escribe a Filemón, Filemón, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo estaba preso. Pablo estaba preso en la cárcel en Roma y él está pues muy próximo a que posiblemente aún le puedan hasta quitar la vida. Pero es optimista. Estaba preso, pero estaba con aquella fe, con aquella confianza de que él iba a salir libre. Y él confiaba mucho en las oraciones de la iglesia que estaba en Colosas, que operaba en la casa del apóstol, no del apóstol, pero de Filemón, a ese hombre que el apóstol Pablo había ganado para Cristo Jesús. Él confiaba que Dios iba a responder las oraciones de aquel pueblo. Y es algo muy importante también para nosotros que podamos creer en la palabra de Dios, creerle la palabra a Dios de que Él tiene tiempos mejores para nosotros. Y aquí aflora algo muy importante. Aquí se deja ver la importancia que Pablo le da a la oración. Y la palabra de Dios dice en primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Por qué nos insta la palabra a que oremos? Bueno, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios que no está muerto y un Dios también personal. Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También Cristo dijo que veláramos y oráramos para que no cayéramos en tentación. Así que el primer testimonio aquí que vemos es un testimonio de optimismo. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, estando encadenado a un soldado romano allá en una situación muy difícil, él es optimista. Él dice, no, estoy aquí, pero yo voy a salir gracias a las oraciones del pueblo de Dios. Ahora aquí hay preguntas para nosotros. ¿Tenemos esperanza nosotros en las promesas de Dios? ¿Le creemos la palabra a Dios? ¿Tenemos una vida de oración diaria?
Somos personas que buscamos el rostro de Dios todos los días. Creemos de verdad en la oración, es decir, creemos que Dios va a responder nuestras oraciones. Le tomamos la palabra a Dios, creemos en sus promesas, guardamos el optimismo confiando en un Dios de poder, en un Dios providente, en un Dios que tiene todas las cosas favorables para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Podemos nosotros con ese optimismo, por medio de la fuerza del Espíritu de Dios, tener ese optimismo en el cual las circunstancias no nos tumben, las circunstancias no nos trastornen. Bueno, ese es el primero que vemos aquí, un testimonio de optimismo para que nosotros lo imitemos. Segundo, aquí encuentro yo un testimonio de sufrimiento por la fe. Dice el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Quién era Epafras? Al leer la palabra de Dios y vemos en la epístola de Pablo también a los Colosenses, capítulo 1, verso 7, ahí se deja ver que Epafras era un siervo que estuvo preso con Pablo y que era un fiel ministro de la iglesia del Señor en Colosas. Era un consiervo muy querido para Pablo. Era un hombre muy trabajador, era un hombre muy entregado. Tal vez no es que Epafras haya cometido un delito y había caído también preso allá con Pablo, que sufría por la causa de Cristo, pero se cree que en los tiempos del apóstol Pablo y especialmente en Roma, cuando él se le permitió tener una casa rentada por algunos años y preso, entonces se cree que dicen que Roma, a los romanos le permitían a familiares, a personas allegadas a los presos que estuvieran ahí con ellos, pero tenían que someterse a las mismas restricciones que un hombre que estuviera pagando por un delito. Eran las mismas restricciones, las mismas cargas y los mismos sufrimientos. Entonces este Epafras vemos que él se somete a las mismas restricciones que el apóstol Pablo tiene, sometido ahí a la guardia militar, etcétera, porque él sabía que al servir a Pablo estaba sirviendo a la obra del Señor. Y Epafras anda allá también en Roma, acompañando a Pablo, porque él es un hombre que está dispuesto a sufrir por la fe en Jesucristo. Era un hombre de una gran sumisión al apóstol. Era un hombre de mucha compasión en el servicio, aún en medio del sufrimiento. Y aquí están mis preguntas. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a sufrir por la causa del Señor? ¿Hemos sufrido alguna vez por la causa de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que sufrimos por ser cristianos, que sufrimos por la causa del Señor? Y cuando sufrimos, ¿qué estamos buscando cuando estamos sirviendo? ¿Buscamos el beneficio de la obra de Dios o buscamos protagonismo personal? Entonces ahí ya tenemos el segundo testimonio, un testimonio de sufrimiento por la fe. La vida cristiana no es una vida que es un lecho de rosas, como a veces se pretende presentar, que la vida cristiana, pues ahí pues ni gripe nos va a dar. No es cierto, en la vida cristiana se sufre porque tenemos guerra contra el mundo, contra el diablo, contra la carne. Tenemos una guerra abierta del enemigo en contra de nosotros, un mundo que nos está hostigando, un mundo que quiere hacer retroceder las fuerzas espirituales de la iglesia. Y entonces hay sufrimiento porque el mundo con el cristianismo no se lleva, nunca se va a llevar, porque el mundo está sometido por el maligno y nosotros estamos sometidos al reino de Dios. Y el reino de Dios con el reino del mal no se llevan. El mal está vencido, pero mientras se acaba su tiempo aquí en la tierra, nos afecta. Así que en medio de las circunstancias, el cristiano debe de aprender que hay sufrimientos, pero el que es fiel a Dios, el que ama a Dios, el que ama su obra, está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y una vez le decimos que ser cristianos no es venir solo a gozarla, no es como algunos dicen que aquí no se sufre. No, hay tiempos difíciles. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tercero, aquí encuentro yo en estos saludos un testimonio de autoelevación. Dice aquí el verso 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Él menciona a estos personajes que ellos también le envían saludos allá a Filemón y a su gente. Pero cuando hablo de un testimonio de autoelevación, estoy pensando en la vida de Marcos. Marcos, la historia de Marcos es una historia que el apóstol Pablo hacía mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero Pablo junto con Bernabé salieron al primer viaje misionero desde la iglesia que estaba en la ciudad de Antioquía y se llevaron a Juan Marcos. Y Juan Marcos ya cuando andaban por allá en el viaje misionero se les escapó, se les desertó.
no se sabe por qué. Si el hombre le tuvo miedo a seguir con ellos o se enfermó, no se sabe por qué, pero el hombre desertó. A Pablo eso no le gustó para nada. Y cuando regresaron de allá de su viaje misionero, aún Pablo, cuando hicieron el segundo viaje misionero, le dijo a Bernabé que se prepararan y él le dijo, está bien, pues yo voy a buscar a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció aquello de volver a llevar a este muchacho que se había desertado. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que salieron de Antioquía y regresaron de su primer viaje misionero. Lo cierto es que Marcos abandonó a Pablo, Marcos abandonó el ministerio que tenían cuando iban para allá en gira. Pero cuando Marcos regresa, ya me imagino todo triste, todo deprimido, quién sabe cómo venía, porque quedó mal con Pablo, quedó mal con Bernabé. Pero lo que sí vemos es que este Marcos se restauró. Como que hay una palabra por ahí que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, accidentes, etc. Entonces la resiliencia es como cuando uno estira un elástico y entonces al soltarlo él vuelve a su lugar. Esa es resiliencia. Entonces Marcos, veo aquí yo como que él fue alguien que tuvo resiliencia. Él dijo, bueno, me tuve que escapar. De repente no lo dice la Biblia, pero se debe haber arrepentido. Y entonces él hizo resiliencia. Él se consagró al Señor, volvió al punto donde estaba. De manera que cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 4, verso 11, le dice estas palabras bien interesantes. Le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mire qué cosa. Allá no lo quiso llevar al segundo viaje misionero con Bernabé, al punto que hasta se dividieron. Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo tomó a Silas. Y se hicieron dos grupos misioneros. Pero eso no sé cuánto tiempo pasó para que Marcos pudiera hacer resiliencia, para que Marcos pudiera autoelevarse. Y esa es una cosa que a todos nos pasan situaciones difíciles, traumáticas, deprimentes. Pero uno, dice Pablo mismo a Timoteo, que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dios nos ha dado capacidades para volvernos a levantar, para arrepentirnos de nuestro error, para volvernos a consagrar delante del Señor. Y ahora este Marcos está siendo ahora requerido por el apóstol Pablo para que regrese. Aquí lo que yo puedo ver es que Marcos nos deja un ejemplo de que cuando nos pasan tropiezos en la vida, cuando por alguna razón nos sentimos débiles, por alguna razón tomamos decisiones que no fueron las mejores y nos podamos sentir de pronto tirados al abismo, todos estamos en la posibilidad de caer en crisis, todos estamos en la posibilidad de fallar, pero todos tenemos la capacidad en Cristo Jesús de resiliencia. Todos podemos también ir a Dios de regreso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser perdonados, podemos levantarnos de ese fracaso, podemos autoelevarnos, no con nuestra propia fuerza, más con la fuerza que está en nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Así que aquí hay un testimonio de resiliencia, un testimonio de autoelevarse uno, de levantarse. Número 4, aquí veo yo un testimonio de fidelidad. En el verso 24, el segundo nombre que se menciona ahí es Aristarco. Y aquí en Aristarco vemos un ejemplo de fidelidad. ¿Por qué? Aristarco era fiel compañero de Pablo. Aristarco siempre estaba presente con él. Siempre que Pablo necesitaba a Aristarco, ahí estaba. Siempre se le ve a Aristarco con Pablo, siempre se le ve con otros creyentes, pero también se le ve participando en duras pruebas. Dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos que este Aristarco era miembro de la iglesia de Tesalónica. Y la iglesia de Tesalónica fue horriblemente perseguida por una multitud y él, por ser cristiano, fue atacado por esa multitud en la ciudad de Éfeso. Entonces, ahí estaba la diosa Diana de los Efesios y ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo, que era ese templo. Entonces había gente que andaba vendiendo estatuillas para hacer negocio, para hacer dinero. Y usted sabe cómo son los centros religiosos, ¿verdad? Que la gente va creyendo en imágenes y cosas así. Y la gente del lugar aprovecha para hacer sus negocios, para vender imágenes pequeñas, estatuillas, qué sé yo, cuántas cosas. Pero entonces
cuando llegó el cristianismo ahí, la gente se entregó a Cristo y el negocio de aquellos religiosos de la diosa Diana empezó a fracasar, empezó a decaer. Entonces esta gente se levantó a atacar a los cristianos. Y entonces uno de los líderes de los cristianos era Aristarco. Y Aristarco lo arrastraron. La multitud, dice la palabra, que lo arrastró a este Aristarco. Sin embargo, aunque lo arrastraron y aunque sufrió, él siempre estaba ministrando con Pablo. Se fue a ministrar con Pablo a Asia, viajó con Pablo a Roma en su arresto. A pesar de que Pablo va arrestado, Aristarco va y lo acompaña y se hace compañero de prisiones, así como Epafras se hace compañero de prisiones con el apóstol Pablo. Puede ser que Aristarco, según algunos comentaristas, lo hayan inculpado del mismo delito de Pablo, pero él fue un verdadero compañero que permanecía en las buenas y en las malas con Pablo, porque sabía que al apoyar a Pablo estaba apoyando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin importar lo duro de la tarea, lo duro de la prueba, él estuvo dispuesto a enfrentar hasta prisiones y dispuesto a ir hasta la misma muerte por la causa de Cristo. Un testimonio de fidelidad. ¿Somos así nosotros? ¿Somos fieles a la iglesia? En cualquier momento somos fieles a Cristo, somos fieles a nuestros pastores, somos fieles en todo lugar, somos leales a Dios, no importando las circunstancias, las adversidades, somos así. Aquí tenemos un ejemplo. Y el Señor quiere personas fieles. Ven, buen siervo y fiel, dice que nos dirán aquel día. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En quinto lugar, yo veo acá un testimonio de generosidad. Y en este mismo versículo 24, Pablo menciona a Lucas. Dice que todos ellos, Marcos, Aristarcos, Lucas, eran sus colaboradores. Este Lucas se menciona que en otros pasajes que Lucas era un médico. Y Pablo le llama el médico amado, porque la iglesia le tenía mucho cariño. ¿Por qué? Porque Lucas, es posible que si era tan amado, es porque Lucas tomó su profesión y lo puso a la orden de la iglesia. Él tenía su trabajo como médico, pero también le daba servicios a la congregación. Y no por hacer negocio con ellos, sino porque él amaba a la congregación y entonces el hombre, su trabajo no le impedía tomar cierto tiempo para servir en la iglesia. Era muy generoso, era muy altruista, era muy solidario, muy filantrópico. Él no era un hombre avaro, no era un hombre tacaño, no era un hombre egoísta. Lucas lo dio todo por seguir a Cristo y todo también lo dio para servir en la obra del Señor. Porque aquel que ama a Cristo es una persona muy generosa. Con razón, era un hombre muy querido por los creyentes y se le decía el médico amado. Porque puso su profesión al servicio de la obra de Dios. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cómo hemos servido al Señor con nuestra profesión? ¿Cómo hemos servido a la iglesia con nuestra profesión? ¿Somos generosos para darle a la obra del Señor? Le damos a la obra del Señor nuestros talentos, nuestra profesión la ponemos al servicio del Señor. Le damos a Él lo que el Señor ha establecido, diezmos, ofrendas para su obra. Generosidad es un testimonio en Lucas. Número 6, vemos un testimonio de advertencia. En en el capítulo 1, verso 24, aquí de Filemón, Pablo menciona a Marcos, que ya se lo mencioné, a Aristarco, a Lucas, pero antes de Lucas menciona a Demas. Y yo intencionalmente lo puse de último, porque este es un ejemplo de advertencia. ¿Por qué razón? Aquí dice que Demas envía saludos desde Roma en la carta de Pablo a los hermanos en Colosas. Pero Demas es un ejemplo para que seamos cautelosos. Demas es un testimonio negativo, es un testimonio no digno de imitarlo. Es un testimonio para ser muy precavidos, porque en otro pasaje dice que Demas abandonó a Pablo y se fue al mundo. Demas se salió de los caminos del Señor. Fue una vida que quedó como una tragedia, una vida que quedó como una desgracia y algo que viene para servir de advertencia para nosotros. Porque, dice Pablo en otro pasaje, el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto nos muestra la necesidad de perseverar en Jesucristo diariamente. Por ahí hay un dicho callejero que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En Filemón se ve además como colaborador de Pablo. Estaba ahí también en la cárcel acompañando a Pablo. Pero
Dice en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es decir, que Demas abandonó al Señor, abandonó la obra del Señor, perdió el fervor espiritual, dejó su primer amor. Y esta es nuestra lección. Cuidemos el fervor espiritual. Cuidémonos de no dejar el primer amor. Cuidémonos de no caer en la tibieza espiritual. Cuidemos el legado que tenemos en Jesucristo. Y en séptimo lugar, tenemos aquí un testimonio de necesidad. En el versículo 25 termina Pablo su carta diciéndole estas palabras a Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué interesante. Cómo Pablo termina acá. Y qué interesante que luego de ver estos testimonios positivos y este negativo de Demas, podemos decir que así como Filemón necesitaba la gracia de Dios en su espíritu, nosotros también la necesitamos. Esa gracia que atrajo a Filemón, que lo salvó, que lo regeneró, que lo santificó, que lo adoptó como hijo de Dios y lo fortaleció y lo sustentó todos los días. Esa misma gracia también la necesitamos nosotros. Esa gracia que nos sana, que nos levanta, esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos sustenta, la necesitamos nosotros. La fortaleza de todos los días para poder perseverar y para no caer en las garras del diablo, en las garras del pecado. ¿Cómo podemos nosotros imitar estos testimonios y evitar caer del pecado o caer en el pecado y caer del estado maravilloso en el que estamos ahora? Bueno, solamente con la gracia de Dios, con la gracia bendita de Dios. Ella es la que nos ayuda. Número 1, para ser optimistas como Pablo, tener mucha fe. Número 2, la gracia nos ayuda para soportar el sufrimiento por la fe en este mundo, así como lo logró Epafras. Número 3, la gracia nos sirve para autoelevarnos, para tener resiliencia, como lo tuvo Juan Marcos, para ir para arriba y para arriba y nunca para abajo. La gracia nos ayuda a ser fieles como Aristarco en medio del sufrimiento, ser fieles al Señor. Y número 5, la gracia nos ayuda a ser generosos como era Lucas. Una mayordomía de nuestra vida, una mayordomía de nuestras finanzas, una mayordomía de nuestros talentos. Amamos al Señor y lo demostramos sirviendo en su obra y siendo generosos con las demás personas. Número 6, la gracia nos ayuda para ser cautelosos, para no caer como Demas, a ser precavidos. Necesitamos entonces cada día ser llenos de la gracia bendita de Dios, así como Pablo se lo deseaba a Filemón. ¿Ya tiene usted esa gracia obrando en su vida? ¿En qué área de su vida necesita más fortaleza? Busquemos entonces siempre la llenura del Espíritu Santo. Busquemos siempre ser llenos de la presencia de Dios para vivir vidas victoriosas, para vivir vidas agradables delante de Dios, para evitar ser seducidos por el mundo, para ser seducidos por el enemigo. El Señor quiere ayudarnos si nosotros se lo permitimos. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por estos testimonios que tú nos dejas ver en tu palabra a través de este saludo de Pablo. Señor, ayúdanos a imitar, a copiar estos testimonios. Señor, a llevar una vida agradable delante de ti y evitar a hacer lo que hizo Demas, que se dejó seducir por el mundo y abandonó tu obra. Ayúdanos, Padre, a terminar bien nuestra carrera con gozo en este mundo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.